Bienvenidos a la semana 11 de nuestro curso de base de datos. En esta oportunidad veremos el lenguaje de definición de datos. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? Aprenderás a construir objetos de la base de datos. ¿Por qué es importante este tema? Porque sin objetos de la base de datos no podemos acceder a ella para consultar datos o para guardar datos. SQL. SQL es el lenguaje estándar de consultas que se utiliza para poder acceder a una base de datos a través de nuestro sistema de administrador de base de datos o el motor de base de datos que estemos utilizando. Podríamos decir que el SQL se divide en dos tipos de lenguaje. El lenguaje de definición de datos, con el cual se pueden construir objetos de la base de datos, tales como tablas, relaciones, atributos, etc. Y el lenguaje de manipulación de datos, que es el lenguaje con el cual podemos acceder a los datos propiamente tal. Creación de base de datos. Para poder crear una base de datos simplemente usamos el comando create database con el nombre de la base de datos. El nombre puede ser cualquier nombre personalizado que tú necesites. Para eliminar una base de datos utilizamos el comando drop database con el nombre de la base de datos que queramos eliminar. Ahora, si queremos cambiar el nombre de esa base de datos, utilizamos el comando alter database, el nombre de la base de datos, y luego el modificador que nos permitirá cambiar el nombre de esa base de datos. Cabe destacar que más adelante utilizaremos create, drop y alter para crear, eliminar o modificar cualquier objeto de la base de datos. Creación de tablas. Para crear una tabla utilizamos el comando create table y a continuación el nombre de la tabla. A continuación va un listado de todos los atributos de esa tabla. Para cada atributo va acompañado del tipo de datos de ese atributo y luego podemos indicar opcionalmente si es nulo o no nulo. Si indicamos que es nulo, estamos diciendo que ese atributo es opcional. Si indicamos que es no nulo, indicamos que ese atributo es obligatorio. En el ejemplo que se ve en la diapositiva, vemos la tabla proveedor en su formato de diseño lógico y de diseño físico. Y en el ejemplo que se ve abajo, se ve cómo utilizamos el create table de la tabla proveedores con todos los atributos, los tipos de datos, e indicamos a la derecha si es obligatorio u opcional. Abajo se crea una restricción. Esa restricción con la palabra reservada constraint y un nombre, en este caso pk proveedor, que es un nombre completamente arbitrario. Indicamos que el campo root es primary key o la clave primaria o identificador de esa tabla. Creación de clave primaria. Adicionalmente, si no creamos la clave primaria junto con la creación de la tabla, es decir, no colocamos el constraint pk proveedor en el create table, podríamos crear la clave primaria aparte, utilizando el comando alter table. En esta ocasión vamos a decir que vamos a cambiar la configuración de la tabla proveedores y vamos a agregar con el comando add un constraint. En este caso el constraint es una primary key y estamos indicando que se llamará pk proveedor y que el primary key será root. Modificación de tablas. Modificación de tablas significa que queremos o agregar nuevos campos o modificar campos de nuestra tabla. En este caso, en el ejemplo, queremos agregar un campo que se llama estado y que es de tipo bit. Para hacer eso, utilizamos nuevamente alter table, el nombre de la tabla. Luego con el comando add estamos indicando que vamos a agregar un atributo que se llama estado, que es bit y que es no nulo. De igual manera, si queremos cambiar un tipo de datos de un atributo de una de las tablas, como por ejemplo en la tabla proveedor, en el atributo estado que está en la tabla de la izquierda como bit, y lo queremos cambiar a entero como está en la tabla de la derecha, utilizamos el comando alter table, el nombre de la tabla, en este caso proveedor, y luego alter column, estamos indicando que vamos a modificar una columna de nuestra tabla. Después indicamos cuál es el nombre de esa columna, en este caso estado, y luego le indicamos cuál es el nuevo tipo para ese atributo. Para crear relaciones, en el ejemplo vemos que hay tres tablas, la tabla proveedor, compras y sucursal. Existe una relación entre compras y proveedor y otra relación entre compras y sucursal. Y lo que definitivamente estamos haciendo es crear una referencia entre compras y proveedor y compras y sucursal. Para hacer esto, tenemos que modificar la tabla de compras. Por eso utilizamos el comando alter table para compras, indicamos que vamos a agregar una restricción con add constraint, le ponemos nombre a esa restricción, en el primer ejemplo es fk proveedor compras, y estamos diciendo que estamos creando una clave foránea que se llama root y que referencia al root de la tabla de proveedor.
En el ejemplo de abajo, hacemos lo mismo, pero con la relación entre compras y sucursal. Estamos modificando la tabla compras, estamos agregando una restricción que se llama FK sucursal compras, que es una clave foránea que se llama ID y que referencia al ID de la tabla sucursal. Eliminación de restricciones. Tal como creamos restricciones, también las podemos eliminar. En este caso, utilizaremos nuevamente alter table porque vamos a modificar la tabla en la cual está la restricción. Pero esta vez utilizaremos el comando drop. Drop acompañado de constraint para indicar que vamos a eliminar una restricción en particular. Si quisiéramos eliminar las relaciones, utilizamos drop constraint FK proveedor compras, eliminará esa restricción. En el caso del medio, eliminará la restricción entre sucursal y compras. Y en el caso de abajo, eliminará la clave primaria PK proveedor. Creación de índices. Un índice es una forma de ordenar una tabla. En el ejemplo que vemos en la pantalla, tenemos una tabla que tiene root, nombre, teléfono y ciudad. Si quisiéramos ordenar nuestra tabla, por ejemplo por root, tendríamos que crear un índice asociado al root. Existen dos tipos de índices, un índice agrupado y un índice no agrupado. El índice agrupado lo que hace es ordenar físicamente los registros de esa tabla. Quiere decir que si nosotros creamos un índice sobre root y decimos que lo vamos a ordenar de forma ascendente, los registros se ordenarán desde el menor hacia el mayor, físicamente. Esto quiere decir que si agregamos un nuevo registro, la tabla completa se reordenará para ubicar ese registro donde corresponda según el orden que le dimos. Este sería un índice agrupado. También existen los índices no agrupados, que permiten ordenar una tabla de manera lógica, de manera de crear paralelamente un registro que nos va a indicar qué registro debe ir primero y qué registro debe ir después. Los índices agrupados solamente pueden ir una vez en una tabla, no podemos tener más de uno. Y los índices no agrupados los podemos tener todas las veces que necesitemos. Cabe destacar que los índices nos ayudarán al rendimiento de las consultas de datos. Si la tabla está ordenada, una consulta va a tener mejor rapidez o mayor rendimiento al consultar esa información. Si no tenemos índice, la búsqueda se hace de manera secuencial, por lo tanto se demora mucho más que en una tabla con índices. Como síntesis, podemos decir que existe un lenguaje estándar de definición de datos. Con SQL se pueden crear, modificar, eliminar bases de datos, tablas, relaciones y restricciones. Con los índices se pueden optimizar las búsquedas de datos en las tablas. Te invitamos a visitar nuestro portal para descargar el material relacionado con esta clase. Si tienes dudas, puedes hacerla a través del foro. Para finalizar la clase, debes desarrollar el taller y recuerda que hay un control sumativo.